Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto dominical para poder compartir juntos la palabra de Dios en una semana en la cual hemos visto muchísimas cosas. En una semana en la cual también el Señor nos ha ido regalando en este cambio de clima en que sale el sol, permanece con frío, pero Dios, que sigue siendo bueno, nos sigue regalando de sus misericordias. Antes de poder empezar, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Así que te invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y vamos a pedir al Señor que tome el control de este servicio. Maravilloso Dios, gracias por tu gracia, esa inmensa gracia, Dios mío, que tú nos regalas todos los días. Esa gracia tuya, Señor, que nos permites poder abrir los ojos y poder evidenciar tu misericordia, Señor. Gracias, Padre bueno, porque nos permites, Señor, en este día, poder juntos ser ministrados por tu palabra, Señor. Guía mi boca, guía mis pensamientos, guíame, Señor, conforme a tu palabra y a tu voluntad perfecta, Dios. Señor, que seas tú glorificándote, que seas tú formándonos, que seas tú ayudándonos, Señor, y que seas tú y nadie más que tú, llevándote toda la gloria, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor, a ti, que eres el único y sabio Dios, nuestro amado y Padre celestial, nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una frase muy común, hermanos, que se dice: recordar es volver a vivir. Muchas veces cuando recordamos a veces episodios muy alegres y los tomamos como anécdotas. Otras veces recordamos episodios tristes y eso nos trae melancolía, tristeza, y a veces el recordar muchísimo esos pensamientos tristes nos trae resentimiento, amargura, dolor. Pero ¿qué hay de recordar las cosas que debemos de recordar? Hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de esta palabra, recordar. Y es lo que el apóstol Pablo nos va a querer decir en 1 Corintios, en el capítulo 15, de los versículos del 1 al 4. Y el título de este sermón es Recuerden el Evangelio. Es el título de nuestro sermón, Recuerden el Evangelio. ¿Pero por qué es el título del sermón? Y vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 15, de los versículos del 1 al 4. Así que abre tu Biblia en 1 Corintios, el capítulo 15, de los versículos del 1 al 4. Así que vamos a leer. Si ya lo tienes, pues bien, vamos a leerlo. Y hermano, dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Y en primer lugar, vamos a ver, hermanos, que tenemos que recordar el Evangelio. Pablo inicia esta sección diciendo: además os declaro, hermanos. Otra traducción sería: ahora bien, mis amados, mis hermanos, les recuerdo el Evangelio que les prediqué, el cual también recibieron y en el cual también se mantienen firmes. Ya Pablo les había predicado a la iglesia de los Corintios cuando éste realizaba su segundo viaje misionero, según nos narra Hechos capítulo 18, y esto aconteció aproximadamente en los años 50 después de Cristo. Allí en Corinto, Pablo se quedó 1 año y medio enseñándoles, y ahora les va a escribir esta carta pasado 4 o 5 años después de que Pablo había visitado a la iglesia de Corintios. Les dice que recuerden el Evangelio que les había predicado ya hace años atrás. Pero ¿por qué había esta necesidad? ¿Por qué Pablo vuelve para que puedan recordar el Evangelio? Y esas preguntas vamos a ir respondiéndolas más adelante. Y les recuerda el apóstol Pablo, y les recuerda que ellos también recibieron este Evangelio de buena gana. Y les dice que se mantienen firmes en ella, es decir, que son perseverantes en el Evangelio. Hasta aquí diríamos, hermanos, que la iglesia de Corinto es una iglesia que está muy bien, que está perseverando en el Evangelio.
Pero Pablo les añade algo más, le dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyeron en vano. Otra traducción sería así, mediante este evangelio también sois salvos, si es que os aferráis a la palabra que os he predicado. De otro modo, habéis creído en vano. Noten la conexión, hermanos, que hay entre el versículo 1 y el versículo 2. Pablo hace un énfasis en el Evangelio al utilizar la palabra también. Dice, en el cual también recibieron, en el cual también se mantienen firmes, mediante este Evangelio también son salvos. Aunque la Reina Valera no traduce en el versículo 2 esta palabra también, pero en el texto griego sí vamos a encontrar esta palabra. Es así que Pablo hace una cadena. Pablo les predicó el Evangelio. Y ellos por la gracia de Dios recibieron este Evangelio y se mantienen firmes en el Evangelio. Y es mediante este Evangelio que también ustedes pueden ser salvos. Los corintios por sí solos no fueron salvados, sino que fue Dios quien los salvó mediante el Evangelio, ya que Dios mismo es quien nos da vida, quien les ha dado vida a ellos. Y es por la gracia de Dios que aún ellos se mantienen firmes en el Evangelio. Y es así también con nosotros. Ha sido, hermanos, por la inmensa gracia de Dios que hemos podido recibir este Evangelio. Este Evangelio que trae esperanza, este Evangelio que trae reconciliación, este Evangelio que nos ayuda a perseverar todos los días. ¿Y por qué perseveramos todos los días? Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y es ese poder que está a nuestra disposición y a la vez también es Dios que en su inmensa gracia nos ayuda a perseverar todos los días en Él. Si no, imagínate por un momento, si fuera por tus fuerzas, ¿aún seguiríamos en el Evangelio? ¿Cuántas cosas no nos han pasado? Todos los días pasamos dificultades. Aún en este tiempo en el cual ha aparecido este virus, hemos tenido muchísimas dificultades. Ha habido días en los cuales no hemos tenido dinero. No hemos tenido alimentos, pero Dios ha sido bueno y ha provisto. Pero a la vez también nos ha ayudado a mantenernos firmes, confiando en aquel que lo dio todo en la cruz, confiando en aquel que es el soberano absoluto de todo, confiando en Dios. Y eso ha sido por la inmensa gracia de nuestro amado Dios. Hasta aquí todo muy bonito, pero inmediatamente Pablo les añade una condicional. Si es que os aferráis a la palabra que os he predicado, de otro modo habéis creído en vano. La frase completa para poder entender mejor esta parte es, mediante este evangelio son salvos. Si es que os aferráis a la palabra que os he predicado, de otro modo habéis creído en vano. Pablo le dice a los corintios que si ellos han recibido el evangelio, se están manteniendo firmes en él, y por este evangelio son salvos. Tienen que aferrarse a la palabra de Dios y esta tiene que evidenciar cambios en sus vidas. Pero en todo esto, hermanos, Dios está obrando. Es así que la salvación la alcanzamos porque Cristo nos sostiene firmemente a nosotros. Que nosotros nos aferremos a Él, que nos aferremos a Cristo, es una prueba evidente, hermanos, de que Él nos tiene bien asidos a Él, que nos tiene bien sostenidos a Él, que nos tiene bien aferrados a Él, porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, según nos dice Romanos capítulo 8, el versículo 34. Una evidencia, hermanos, de que hemos sido salvados por medio de Cristo es que nos aferramos cada vez más a su palabra. Queremos conocerlo cada vez más. Eso no nos excluye de que no tengamos problemas. Claro que los vamos a tener, todos los días tenemos dificultades, pero estamos bien arraigados en Cristo por la inmensa gracia y el obrar maravilloso de nuestro amado Dios. Hermanos, tenemos que recordar este evangelio. Pablo les dice, recuerden el evangelio que les prediqué. Pablo les dice, recuerden que este evangelio produce salvación, que este evangelio nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Y quién hace todo esto? Dios. Es así, hermanos,
que esta frase de recordar es volver a vivir. Cuando volvemos a recordar el Evangelio, tiene que traer esperanza a nuestras vidas. Recordar que un día en el pasado fuimos otros y que ahora somos una nueva creación de parte de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha sostenido durante todo este tiempo que tenemos en el Evangelio. Dios nos ha sostenido desde el mismo instante en que Él nos atrajo a Él y lo va a seguir haciendo por toda la eternidad. Él ha estado obrando en nuestras vidas desde Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre y podemos estar seguros que nos conoce muy bien y que tenemos que aferrarnos, hermanos, a este Evangelio. Tenemos que profundizar y volver a las Escrituras. Tenemos que volver a Él. Tenemos que amarlo a Él. Y cada vez, hermanos, que recordemos este Evangelio, va a producir gozo en nuestras vidas. Va a producir esperanza en nuestras vidas. Va a producir que vamos a detestar el pecado, porque vamos a querer amarlo a Él. Porque vamos a querer desearlo a Él. Porque vamos a estar tan agradecidos por lo que Él hizo en la cruz, que lo único que vamos a querer es estar con Él. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es que Pablo nos dice, recuerden el Evangelio que recibí. ¿Y cuál fue el Evangelio que el apóstol Pablo recibió? Y se encuentra en los versículos 3 y 4, donde él nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. En ese entonces, la iglesia de los Corintios estaba pasando también por distintas dificultades. Una de ellas era que los gnósticos estaban tratando de influenciar en sus vidas. Y es tanto así que ellos no aceptaban que Jesús había resucitado en una forma corporal. Y Pablo les va a dar evidencia de que Jesús resucitó de una manera corporal. Pablo echa un énfasis en lo primero que va a enseñarles y les dice, lo primero que hice con ustedes es enseñarles el Evangelio que yo he recibido. El Evangelio que Pablo les estaba predicando no era una invención suya. No era que algo que se le ocurrió y que de la nada escuchó por ahí y que ya les estaba compartiendo, no. ¿Por qué? Porque este Evangelio, como él mismo lo dirá en Gálatas 1:12, dirá que el Señor mismo, nuestro mismo Señor Jesucristo, fue quien le enseñó las buenas nuevas y ahora Él quería que todos escuchen este Evangelio de la gracia de Dios. Y este Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Para poder saber dónde dice que Cristo tenía que morir por nuestros pecados, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento. Es así que vamos a ver, hermanos, en el Salmo 22:16, y como evidencia trascendental, la encontramos en Isaías capítulo 53 de los versículos del 4 al 11. Ahí se afirma que el Mesías, que el ungido de Dios, que el siervo sufriente, fue herido por nuestras transgresiones y fue molido por nuestras iniquidades. Isaías nos dice que todos nuestros pecados fueron puestos sobre el siervo, este siervo sufriente. ¿Y quién fue este siervo sufriente? Pues fue Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y que Él murió por los pecados de su pueblo. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él llevó todo nuestro castigo y llevó todos nuestros pecados para que nosotros ahora podamos ser salvos, para que tú y yo podamos ser declarados justos delante de Dios, para que tú y yo podamos estar reconciliados con Dios, para que por medio de Cristo podamos gozar paz con Dios, como lo dice Romanos 5:1. Tenemos paz con Dios, tenemos reconciliación con Dios. Tenemos ahora una entrada directa con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él llevó todas nuestras iniquidades. Él llevó todas nuestras transgresiones. Ahí cargó en la cruz por nosotros. El justo por los injustos. Para que tú y yo podamos recibir y gozar de ahora de una relación vibrante, expectante, continua y libre con Dios.
por medio de lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él ya saldó nuestra deuda, porque Él pagó nuestra culpa y ahora podemos ser llamados hijos de Dios por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y es así que Cristo no solo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sino que también fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo que iba a resucitar al tercer día, como lo manifiesta Mateo 16:21. Él puso de ejemplo que Jonás estuvo dentro de este pez 3 días y 3 noches, y así el Hijo del Hombre también iba a estar 3 días y 3 noches, como lo dijo en Mateo 12:40. E Isaías profundiza la resurrección del Mesías en el capítulo 53 de los versículos del 10 al 12. Gordon Free concluye de esta manera: el Antiguo Testamento como un todo da testimonio de la resurrección de Jesús al tercer día. Una antigua tradición combinó la evidencia de los Salmos del 16, capítulo 16, versículo 8 y 11, y el 110, versículo 1, como dando testimonio de la resurrección del Mesías. El Señor resucitó. Y Pablo, de los versículos del 5 al 8, va a colocar que el Señor se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 personas, a su hermano Jacobo y por último a él. Había este dicho, que en un tribunal judío se exigía la presencia de 2 o 3 testigos para probar la veracidad de un acontecimiento. Al aparecer a la vez a más de 500 personas, Jesús estaba entregando la prueba más contundente de que Él estaba vivo. En otras palabras, Pablo les dice que si ustedes quieren corroborar de que Jesús resucitó, vayan y pregunten a todas estas personas que acabo de mencionarles. En pocos versículos, hermanos, se resume la verdad del Evangelio, de que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y esta fue la manera en la cual Pablo dice que este es el Evangelio. Este es el Evangelio que trae buenas nuevas, que hay reconciliación con Dios. Los gnósticos, los agnósticos y los ateos no tienen problemas en aceptar la muerte y sepultura de Jesús, pero ellos ven su muerte como algo inevitable. Jesús fue condenado por un tribunal romano. Es así que su muerte en la cruz fue la pena ineludible que tuvo que pagar nuestro Señor Jesús. Afirmar que Jesús se levantó de la tumba conquistando la muerte, para ellos es una idea ridícula y también para la mente moderna en este tiempo. Nadie jamás ha vuelto de la tumba. Por tanto, para los incrédulos, la historia de la resurrección de Cristo es una invención de sus locos discípulos que se imaginaban que Él todavía estaba con ellos. No obstante, la verdad doctrinal de la resurrección de nuestro amado Señor Jesús es lo que nos enseñan los 4 evangelios, es lo que nos enseña el libro de los Hechos, las epístolas, el Apocalipsis. Pablo afirma en forma irrevocable que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo venció a la muerte. Cristo resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. Cristo venció a la muerte, resucitando al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte no pudo con Él. Y ahora nuestro amado Dios está ya en los cielos y volverá otra vez. Porque eso fue lo que Él prometió. Volverá otra vez por su iglesia. No sé lo que estás atravesando en este tiempo. No sé cómo son tus dificultades o los problemas que puedes estar atravesando. Todos estamos pasando por distintas dificultades. Pero déjame decirte una gran verdad. Ese problema que puedes tener no es más grande que tu Dios. Observa, la muerte no pudo con nuestro Señor Jesús. Y ese problema también no va a poder con nuestro amado Señor. Nuestro Señor Jesús está todos los días con nosotros. Nuestro amado Dios es quien sostiene nuestra mano derecha y nos dice que no temamos, que Él nos va a ayudar. Dios está con nosotros. Él venció a la muerte. Él está vivo. Él nos ha dado ahora seguridad en Dios.
Jesús llevó toda nuestra culpa y a la vez también todas las bendiciones ahora están dadas por Él para nosotros. Hemos visto que, hermanos, debemos recordar el Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? Y hemos visto el Evangelio que Pablo recibió. Y lo recibió del mismo Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Toda su palabra se cumplió. Y esto también va para nosotros, hermanos. La palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Recordemos el Evangelio. Recordemos el Evangelio, hermanos, todos los días. Porque el Evangelio, recordar el Evangelio, hermanos, trae paz, trae seguridad, trae gozo, trae santidad. Porque de esa manera vamos a aborrecer el pecado y vamos a querer amar más a este Dios maravilloso. Recordar el Evangelio trae gozo. ¿Por qué trae gozo? Porque recordamos que aún todas nuestras transgresiones fueron lavadas y limpiadas por nuestro amado Dios. Porque donde hubo pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Recordar el Evangelio, hermanos, trae esperanza. ¿Por qué trae esperanza? Porque todo lo que en este mundo nos pueda pasar o atravesar, ahí no más queda, porque no es más grande que nuestro Dios. Y a la vez, porque todo el sufrimiento que estamos pasando en este tiempo no se compara con toda la gloria que vamos a tener un día cuando Cristo vuelva otra vez. Así que, hermano, en esta mañana te animo a que volvamos a recordar el Evangelio, a que recordemos aquel día cómo el Evangelio vino a nuestras vidas, de cómo Dios nos atrajo a Él, lavó nuestras vestiduras, cambió nuestro calzado, nos puso un anillo como señal de hijo y nos dijo, hijos. Nos hizo nacer de nuevo para ahora poder estar con Él por siempre y para siempre. Así que te animo a que podamos orar por un momento y darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este Evangelio, Señor. Gracias por tu palabra inspirada, Señor. Gracias, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz. Señor, recordar el Evangelio produce vida, gozo en nuestras vidas, Señor. ¿Cuánta falta nos hace, Señor, poder recordar el Evangelio? A veces con los afanes de la vida, Señor, nos olvidamos lo que tú hiciste en la cruz. Y a veces solamente nos limitamos, Señor, con el día a día. Pero cuando volvemos a recordar tu Evangelio, Señor, tú nos traes esperanza. Nos haces ver, Señor, que aún cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Fue tu amor tan grande, Señor. Una esperanza tan grande que tú nos das y nos brindas todos los días. Ayúdanos a recordar tu Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todos los días podamos recordar este Evangelio y que podamos, Señor, darnos cuenta de la magnitud del sacrificio que hizo tu Hijo Jesús, de la magnitud de ese regalo maravilloso que es la salvación para nosotros, Señor, de la magnitud de lo que es Cristo, Dios mío. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a buscarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte en tu palabra, a vivir conforme a tu palabra, Señor, y caminar todos los días contigo. Señor, gracias, porque tú tienes el control absoluto de todo, y eres tú quien nos lleva siempre a toda verdad, y eres tú quien va a cumplir todas tus promesas en nosotros, en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, recordemos el Evangelio de la gracia de Dios y vivamos todos los días a la luz de este Evangelio. Y prediquemos este Evangelio, hermanos, a todas las personas que aún no conocen a este Dios tan maravilloso que es nuestro amado Señor Jesús. Así que, hermano, te animo a que busquemos de Dios. Y si tal vez tú no conoces al Señor, pues te animo a que te arrepientas y puedas volver a Cristo. Si tienes alguna duda, pues escríbenos y con gusto responderemos a tus preguntas en lo que Dios nos permita poder hacerlo. Te doy un fuerte abrazo a la distancia, que Dios te bendiga y que su gracia, que es más que suficiente para nosotros, sea sobreabundante para ti.